Bueno, voy a intentar explicar el Estado según Platón, ¿vale? O la justicia en el Estado según Platón, que es como viene en el libro. Bueno, es difícil explicar en un vídeo corto toda la filosofía política de Platón, así que voy a intentar ir al grano, ¿vale? Bueno, Platón vive en una época histórica en la que Atenas, poco antes, en la época un poquito anterior a Sócrates, que fue su maestro, pues Atenas había sido como el centro del mundo, ¿no? Es la época clásica en la que gobierna Pericles, se erige el Partenón, están los grandes escultores griegos, Atenas es la potencia hegemónica en Grecia, es decir, una época dorada, la época de oro del imperio ateniense. Pero Platón, digamos, vive cuando esa época dorada está terminando y Atenas ha perdido la guerra contra Esparta, la guerra del Peloponeso, y Atenas está pasando por una situación muy complicada de inestabilidad política y económica. Y ahí es donde surge el pensamiento de Platón, ¿no? El pensamiento político. Platón se plantea por qué esto ha sucedido. Sí, por qué el régimen político ateniense es un régimen decadente. Y llega a la conclusión de que es debido a la democracia, al régimen democrático. ¿Por qué Platón piensa que es la democracia? Bueno, pues él hace una metáfora, ¿no? Y dice como que el Estado es como si fuera un barco, ¿no? Que cuando hay que atravesar una gran tormenta, pues el que debe mandar es el capitán porque es el que sabe cómo se debe navegar, ¿no? Y él plantea que en la democracia gobiernan todos, el pueblo, ¿no? Y que el pueblo no sabe gobernar, es decir, el régimen democrático le parece un régimen que no es válido para un buen gobierno porque es el gobierno de todos, del pueblo. Y Platón cree que el gobierno debe ser el gobierno de los mejores. Él propone que en vez del régimen democrático debe haber el gobierno debe ser el gobierno aristocrático. Aristón significa en griego el mejor, es decir, no se refiere al gobierno de los aristócratas, en el sentido en que entendemos el término hoy en día, sino en el gobierno de los mejores, de los más preparados. ¿Vale? Platón piensa que para conseguir la justicia y la felicidad de todos los ciudadanos, es decir, el bien común, que, que ese es el objetivo del Estado para Platón, ¿vale? El bien común, pues cree que para eso hay que dividir el Estado, la ciudad, o la polis, como él le llama, ¿no? En tres tipos de ciudadanos, ¿vale? En primer lugar, sería lo que él llama los productores. Los productores son aquellos que van a producir los bienes que la sociedad necesita, ¿no? La agricultura, la ganadería, ¿vale? Los campesinos. Los productores no tienen por qué tener un proceso educativo importante porque su trabajo es producir, ¿vale? No son aptos para gobernar, según Platón. Los productores pueden tener propiedad privada, ¿vale? Casarse, tener hijos, etc. El segundo grupo de ciudadanos serían los guardianes. Los guardianes son aquellos que de entre los ciudadanos que van naciendo se considera, no se valora, que son más aptos, que tienen una mayor capacidad para gobernar. Entonces, estos guardianes pasan por un proceso educativo bastante severo, ¿vale? Bastante intenso, y estos guardianes tienen como misión defender la ciudad y también hacer la guerra, ¿vale? Estos guardianes están mejor preparados que los productores, ¿vale? Pero aquí viene una cosa curiosa, los guardianes no pueden tener propiedad privada, ¿vale? Es decir, son sostenidos por el Estado con un salario, con alimentos, pero no pueden tener propiedad privada e incluso no pueden tener siquiera familia, ¿vale?
Ahora explicaré después por qué. La tercera clase social sería la de los gobernantes. ¿Y de dónde son los gobernantes? Pues los gobernantes son los mejores, los aristón en griego, los mejores de entre los guardianes. Aquellos que se haya visto que tienen mayor capacidad para gobernar el Estado. Serían esos capitanes de barco que son capaces de llevar al barco en ese momento en que el mar está revuelto y demás, ¿no? Platón dice que estos gobernantes deben ser filósofos. Es decir, que el gobierno del Estado lo tienen que llevar los filósofos. Yo no estoy de acuerdo en esto, porque los filósofos no siempre se han mostrado aptos para el gobierno, ¿no? Pero Platón considera que son los que más saben, los sabios, y que la virtud que debe tener el gobernante es la sabiduría. Y por tanto lo lógico es que el Estado esté gobernado por los filósofos. Sería algo así como una filosofocracia, ¿vale? La educación de los filósofos es muy exigente, ¿vale? Tienen 15 años de distintas materias, luego 5 años más, ¿sí? Una educación muy, muy intensa, según Platón, ¿no? Los filósofos tampoco, o los gobernantes, ¿no? Tampoco pueden tener propiedad privada ni familia. ¿Por qué razón no pueden tener propiedad privada ni los guardianes ni los gobernantes? Y solamente los productores, la clase social más baja en el sistema platónico, pueden tener propiedad privada. Pues porque Platón piensa que si tiene propiedad privada va a desatender el bien del Estado. Va a mirar por su propio bien, por el bien de su propiedad privada, sus negocios, por decirlo así, y va a dejar de lado el bien de la ciudad, el bien del Estado. Y Platón quiere asegurar que tanto los gobernantes como los guardianes anteponen el bien de todos, el bien común, al bien personal. Esta sería así a grandes rasgos el sistema político platónico. En alguna ocasión se ha hablado de comunismo platónico por aquello de esa abolición de la propiedad privada en las clases gobernantes y de los guardianes, ¿no? No así en las clases productoras, que Platón considera que el hecho de que tengan propiedad privada puede incitar a que produzcan más, ¿no? Y que trabajen duro, y ellos no tienen por qué mirar por el bien del Estado porque ellos no son los gobernantes. Bueno, la crítica de Platón a la democracia ha sido a su vez muy criticada porque parte de la idea de que habría ciudadanos más capacitados para el gobierno que otros. Sí habría que decir en defensa de Platón que Platón no considera que estos ciudadanos lo sean por pertenecer de nacimiento a una clase social o a una familia determinada, sino que son aquellos más aptos para el gobierno. Y también habría que decir en defensa de Platón que no distingue entre hombres y mujeres, que considera que las mujeres también podrían ser guardianas o gobernantas, ¿no? Sí es verdad que lo que Platón no acaba de aclarar es cómo se elegiría a estos gobernantes, con qué criterios, ¿no? Es decir, porque son los más sabios, pero son términos que son difíciles de valorar, ¿no? Eso es lo que se le podría criticar a Platón. La democracia tal como la tenemos actualmente, pues las personas se presentan libremente y es el pueblo el que decide. Después puede ser que estas personas pues no resulten no ser las más indicadas, pero digamos que para eso la democracia también tiene unos métodos y unos procedimientos que intentan permitir que se pueda desalojar del poder a aquel que se rebele, que se muestre incompetente, ¿no? No obstante, pues no siempre es así, ¿no? Cabría decir también en defensa de la democracia lo que dijo Churchill, ¿no? Que es el peor sistema de gobierno sin contar a todos los demás, ¿no? Como diciendo que dentro de lo malo es el menos malo, porque todos los demás son aún peores, ¿no? Bueno, espero que este vídeo os haya servido para entender un poco el estado platónico.